Déjeme hablar ahora con dos amigos a quienes les agradezco mucho que formen parte de esta mesa de diálogo. Ya veo llegar a la querida Renata Turrent, quien ya seguramente viene preparada para dejar la víbora chillando. La querida Renata Turrent ya está lista en el sistema para hablar con nosotros sin censura. Querida Renata, te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, qué gusto estar por acá, como todos los jueves y con todo el auditorio. Un beso y un abrazo a todos y a todas. Igualmente para ti, querida Renata, y saludo al maestro Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras, largos años precisamente como corresponsal en Washington y obviamente miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, querido Vicente? Muy buen día y también un gran saludo a la querida Renata. Qué guapa es Renata. ¿Por qué siempre me pones con chicos guapos, chicas guapas? Siempre salgo yo en papel me toca el papel de la bestia con la bella, hombre. Pues para no sentirme exclusivo de ese papel, mi querido Jaime, por lo menos. Oye, Jaime, por cierto, ¿cómo ves esto que dice el presidente sobre Dolia Esteves? Te lo pregunto porque tú también has sido corresponsal en Washington. Mira, yo creo que primero habría que decir que Dolia Esteves, había que aclarar, es una periodista estadounidense de origen mexicano. Ella es ciudadana de Estados Unidos. Bueno, eso para empezar. Y yo creo que con el tiempo, y este es un fenómeno que yo experimenté como corresponsal en Washington durante más de 10 años, existe una especie de secuestro ideológico cuando estás en Washington. Sabes, empiezas a ver las cosas a través del cristal washingtoniano y a veces eso te convierte, sabes, en una persona que sin quererlo a veces, muchas veces experimentas un sesgo, porque todos los días te estás escuchando políticos estadounidenses, lees periódicos estadounidenses, escuchas al presidente de Estados Unidos y existe una carga que parece mentira, es como la humedad, se va recargando. Entonces yo por eso recomiendo siempre a los corresponsales en Washington que se escapen, procuren escaparse y volver a su país, platicar con gente acá, mezclarse con la gente, porque eso realmente, estar en Washington es una burbuja que te enajena. Yo atribuyo mucho a esto, a lo que ocurre con Dolia Esteves y sobre todo Dolia, que ya lleva muchísimos años. Yo creo que ya está inventariada en Washington, como muchos otros corresponsales que ya están inventariados, que ya se sienten más estadounidenses que mexicanos. Hay grandes excepciones, no es el caso de todos, ¿no? Pero ciertamente se va creando, y esto yo lo he visto en cámara lenta, una especie de ranchito mental, ¿no? De los corresponsales, ¿no? Que de repente empiezan a hablar como gringos, empiezan a adoptar posiciones gringas, y entonces tú cuando los escuchas dices, espérate, mi chavo. Digo, yo sé que le debes lealtad a tu nacionalidad estadounidense, pero acuérdate que eres un corresponsal de medios mexicanos. Entonces creo que nos enfrentamos a esto, yo diría el síndrome de Estocolmo que padecen algunos corresponsales, querido Vicente. Bien, pues ahí creo que queda clara la postura del querido Jaime Hernández. ¿Cómo ves a estos periodistas, Renata, que creo que quedan evidenciados, ¿no? Por su postura anti-AMLO, anti-4T, anti-México, porque ¿quién podría desear que le vaya mal al presidente Andrés Manuel López Obrador en sus 5 sentidos, como decía mi nana, que en paz descanse? Sí, totalmente. Bueno, primero agradecerle los hermosos comentarios a mi querido Jaime. Es un honor estar acá en la mesa otra vez con él. Y contigo, Vicente, por supuesto, como siempre, pero yo coincido con mi querido Jaime en que creo que la manera en la que tenemos que leer a estos corresponsales, y yo agrego, por ejemplo, a Jorge Ramos, que es un poco lo mismo, el mismo papel que toma él, o la misma postura que toma él, es muy similar a la de Dolia Esteves,
donde ellos están haciendo propaganda para el Partido Demócrata y quizá para la parte más de centro derecha o más de derecha del Partido Demócrata. No, los y las compañeras que viven en Estados Unidos no me dejarán mentir que ya de por sí en Estados Unidos pues ambos partidos se sitúan más hacia la derecha que por ejemplo los partidos en América Latina, ¿no? Como sería aquí Morena. Es una falsa idea pensar que los demócratas representan la izquierda en Estados Unidos, ni siquiera, ¿no? Hay algunos demócratas, Bernie Sanders quizá, pero en realidad es que los demócratas ya de por sí están muy hacia la izquierda, digo, muy hacia la derecha, o por lo menos como este liberalismo muy individualista, muy neoliberal. Y todavía en específico, estos dos corresponsales, Dolia Esteves y repito, yo agrego a Jorge Ramos porque se comporta de manera muy similar, pues ellos defienden los intereses de esa ala más conservadora de los demócratas que hacen campañas sucias en contra de países latinoamericanos que no se han querido subordinar a la ideología gringa. Es decir, Cuba, Venezuela, y han hecho reportajes realmente deshonestos en contra de estos países, ¿no? Creo que hay muchas críticas válidas que se le podría hacer a los gobiernos de todos los países, ¿no? Todos los países, todos los gobernantes de los países cometen errores. Sin embargo, estos periodistas o estos corresponsales pues tienen un doble estándar tremendo de denunciar algunas cosas, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, que jamás en la vida han denunciado, por ejemplo, del mismo Estados Unidos, de los mismos demócratas, ¿no? Hablan de violaciones graves a derechos humanos en Venezuela, en Cuba y ahora que se meten con el presidente López Obrador, pero jamás los hemos visto denunciar las invasiones, por ejemplo, que ha hecho Estados Unidos a otros países del mundo. Jamás los vimos denunciar a la OEA cuando facilitó, habilitó y apoyó el golpe de Estado que tuvo Bolivia hace no mucho, unos cuantos meses apenas. Jamás los vimos reprocharle el papel del gobierno de Estados Unidos en estas intervenciones que han tenido, que han costado vidas, que han violado derechos humanos, que han tumbado gobiernos democrática y legítimamente electos, como era el de Evo Morales, y que ahora creen que pueden venir a decirle a un gobierno que también, como el de López Obrador, que también es legítimamente, legalmente constituido, qué puede y qué no puede hacer, cuando, como bien dice mi querido Jaime, tienen una terrible desconexión con la población mexicana. Y déjate con la población mexicana que vive acá, también con la población mexicana que vive allá. Si no fuera así, pues sería muy fácil ver cómo nuestros hermanos y héroes migrantes que viven en Estados Unidos mayoritariamente apoyan al presidente López Obrador. Entonces, ¿por qué no se han dado a la tarea de entender esa aprobación? Porque aquí yo siempre digo, es muy curioso ver a la oposición, tanto aquí en México como la oposición que tenemos como estos dos personajes. Es muy, muy difícil entender cómo es que explican esta paradoja entre decir el gobierno de López Obrador es un total fracaso, como lo dicen, pero al mismo tiempo tiene una aprobación del 70%. Entonces, ¿qué están diciendo implícitamente? ¿Que quienes apoyamos al presidente López Obrador somos tontos, no entendemos? ¿O cómo explican esa paradoja de decir este gobierno es un desastre, pero al mismo tiempo es un gobierno legítimo que tiene una aprobación, una de las aprobaciones más altas de todo el mundo? Y por supuesto de la historia de México. Entonces, a mí me gustaría invitarlos a estos dos compañeros, pues a que se vinieran a México un rato o a que platicaran con los compañeros migrantes, cuál ha sido la experiencia de las familias, de los compañeros que están allá, cuáles son las experiencias de ellos, de las familias de ellos que viven acá en México, y ahí tener una opinión un poco más objetiva. Yo no digo que nadie somos objetivos, ¿no? Yo siempre vengo a este espacio a decir, yo apoyo al presidente López Obrador, y desde ahí ustedes leen mi análisis, ¿no? Sabiendo dónde yo me paro ideológicamente. Ellos también tienen su derecho a tener ideología y defender pues gobiernos, regímenes que ellos consideran que son positivos, pero lo que no es válido es hacerlo desde un lugar de una supuesta objetividad
pero estar pues sí, diciendo que cuestiones que ni siquiera corresponden con la opinión pública ni de México ni de los migrantes de Estados Unidos. Por cierto, se está desarrollando esto que les voy a plantear como tema, si me permiten, y grábenme, muchachos. Creo que esto que ha pasado en las últimas horas confirmaría mis preocupaciones de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización fundada por Claudio X González y que dirige María Amparo Casar, ha dado un golpe estratégico, planeado contra Alito Moreno con la investigación que publica en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que no es porque ayer tenían que sacarlo, que lo planearon así. Fíjese, primero creo que tragan el anzuelo que suelta el presidente y Jesús Ramírez Cuevas cuando dice, ¿ya bajaron la nota? Sí, sí la bajaron. Bueno, no la bajaron. Y miren lo que responde. Creo que lo hacen hasta a propósito Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del presidente, y el propio Andrés Manuel López Obrador, para, entre comillas, obligar a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para que digan, no es cierto, aquí está la nota, y que más personas la lean sobre Alito Moreno, Fíjense. Dice Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por declaraciones falsas hechas en la conferencia matutina, aquí está el reportaje, la red de Alito Moreno para triangular dinero con la compra-venta de inmuebles. La publicación jamás fue bajada y aquí la dejamos para que la audiencia la pueda seguir leyendo y compartiendo, dicen. Y es, el líder nacional del PRI, Alito Moreno, conformó una red de amigos y familiares para comprar propiedades a precios muy bajos, donarlos a sus cercanos y luego revenderlos mucho más caros. Y dicen en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y ahora que tenemos su atención, lean este reportaje que también fue publicado pasadas las elecciones del domingo. Es otro golpe de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y por eso creo que a lo mejor no estoy tan errado cuando pienso que fue planeado lo de Alito Moreno, porque dirán en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿con qué cara nos van a decir que estamos contra el gobierno si sacamos esta investigación contra Alito Moreno? Y es que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publica en sus investigaciones que la nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Caroline Adams, esposa del hijo mayor del presidente, creó una empresa con proveedor de Pemex vinculado a Baker Hughes. Dice así, el notario que atestiguó el compromiso de no reelección de López Obrador es el mismo que auxilió a Caroline Adams a crear una empresa en la Ciudad de México cuyo objetivo es representar a todo tipo de compañías como agente, comisionista o intermediaria. Su socio en ese negocio es un viejo contratista de Pemex que ha participado en Dos Bocas y que tiene alianza con una firma asociada a Baker Hughes, la multinacional que estuvo en el centro de la polémica por la Casa Gris, revela el nuevo libro de Editorial Grijalvo. Y lo escribe para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, coincidentemente el autor del libro, La Casa Gris, Raúl Olmos. Perdón por la risita que yo sé que es la que calienta. Caroline Adams, nuera del presidente de México, es accionista mayoritaria en CA12 SADCB, una empresa, o sea, Caroline Adams, sus iniciales, 12 en inglés, SADCB, una empresa que tiene como objetivo principal representar a compañías y a empresarios en negocios de todo tipo en México, ya sea como agente, comisionista o intermediaria. Para crear CA12, Caroline se asoció con el empresario mexicano Eduardo Joel Arratia Vingardi, un antiguo contratista de Pemex, quien tiene alianzas con proveedores de la refinería Dos Bocas, una de las obras emblema del presidente López Obrador y que ha trabajado con compañías multinacionales de servicios petroleros, entre ellas Baker Hughes. Esta compañía investigada en Estados Unidos ha estado en el centro de la polémica por la llamada Casa Gris, la residencia que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, y su esposa ocuparon en Houston. El notario que auxilió a Caroline a crear su empresa es el mismo que en julio de 2019 fue convocado por López Obrador para que acudiera a Palacio Nacional a atestiguar su compromiso de no reelección. Bueno, estoy leyendo todo esto porque ya también respondió Caroline Adams y José Ramón López Beltrán. José Ramón López Beltrán
De hecho, ayer, si recuerdo bien, ayer fue que respondió, déjeme buscar su declaración, déjeme ver si la encuentro, aquí está, ayer. Lalo Arratia, dice José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador en Twitter, Lalo Arratia es amigo mío y compadre de Caro. Es un empresario con negocios en México y en otros países. Tiene más de 30 años como empresario. Lo que publican en Proceso, porque le responde primero ayer a Proceso, acerca de ellos y de mi persona es falso. Mintiendo, no resolverán sus complejos y traumas. No calumnien, dice el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hace 48 minutos aproximadamente, dice José Ramón López Beltrán en Twitter, les comparto la aclaración por escrito de Caroline Adams y aquí está lo que escribe. En el año de 2017, atendiendo a proyectos personales de índole empresarial, decidí constituir una empresa la cual lleva el nombre de CA12 SADCB. Por requerimientos de la legislación, particularmente lo establecido en el artículo 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual, entre otros requisitos, establece que para poder constituir una sociedad anónima se requiere de 2 socios como mínimo, le solicité a mi mejor amigo, Eduardo Arratia, su apoyo, por lo que su participación fue simbólica y únicamente con una acción de 50. Aunado a lo anterior, es preciso destacar que el contrato de sociedad por el que se constituye la empresa se suscribió en septiembre de 2017, quedando inscrito en el Registro Público del Comercio en noviembre del mismo año. Sin embargo, nunca se iniciaron operaciones. A mayor abundamiento puedo comentar que ni siquiera se abrió una cuenta bancaria. Sin duda alguna, quien publica la nota se dio a la tarea de buscar exclusivamente en el Registro Público del Comercio mi nombre, detectando la existencia de la persona moral. Sin embargo, no se profundizó en la investigación para verificar que nunca se realizó operación alguna. Para muchos podría quedarnos claro, aquellos que somos empresarios, aquellos que tenemos una noción de cómo se manejan los trámites, con esto que escribe Caroline Adams, nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador, esposa del hijo mayor del presidente, pero no creo que sea suficiente para estos grandes periodistas de investigación, nótese mi sarcasmo, que han petardeado una y otra vez para poder comprobar algo a través de sus investigaciones. Escucho tu opinión, Renata Turrent, y después escuchamos al querido Jaime Hernández. Bueno, yo me gustaría empezar diciendo que se llevan pesado los conservadores, ¿no? No es la primera vez que lo hacen. Ahorita justo estaba yendo por mi libro de A la mitad del camino para ver si encontraba la parte donde AMLO cuenta cuando Enrique Peña Nieto le platica a él que el poder económico lo traiciona una vez que ya no le es útil, ¿no? Entonces, es inevitable recordar esa anécdota que cuenta el presidente López Obrador en su libro, que dicho sea de paso, en realidad es que si no lo han leído vale muchísimo la pena leerlo, pero cuenta tal cual lo que estamos viendo en vivo y en directo que le está haciendo Claudia X González y sus secuaces a Alito Moreno. Y ojo, no estoy defendiendo a Alito Moreno, es un impresentable. Simplemente estoy haciendo un poco recuento de cómo se llevan, cómo traicionan los conservadores una vez que ciertos actores políticos no les son útiles. Me gustaría a mí decir 2 cosas o 3 de volada. La primera es que recordarle a la gente que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, como bien dijo el presidente hoy en la mañanera, no es una organización de periodismo, ni siquiera es un think tank, como le llaman en Estados Unidos, estos espacios de pensamiento. Mexicanos contra la Corrupción es una agencia política que le sirve al PRIAN, básicamente. Se opera como un partido político, pero peor porque los financia un gobierno extranjero, en específico el gobierno estadounidense, y porque nadie los eligió. Nadie hemos votado por ellos, nadie en este país ha votado por ellos, y sin embargo tienen un poder político otorgado de manera ilegítima por su poder económico, dado que, repito, nadie los ha elegido de manera democrática.
Dicho eso, a mí me gustaría decir que para la gente que todavía duda de esto, de los tiempos en los que Mexicanos contra la Corrupción saca este tipo de reportajes, tanto el de la Casa Blanca, el de la Casa Gris, porque es de verdad una ridiculez, como ya bien señaló mi querido Vicente. La sacan en un momento político clave, y ahora sacan lo de Alito Moreno en un momento político clave, y se tratan de lavar las manos diciendo, miren, nosotros también, no es que le estemos echando a Alito Moreno o al presidente, sino nosotros abrimos en contra de todos. Falso. Es increíble pensar que Mexicanos contra la Corrupción hoy se les ocurre sacar ese reportaje, ayer, en vez de sacarlo antes de las elecciones, cuando probablemente ya lo tenían. ¿Qué significa esto? Que muy probablemente Claudia X González tiene carpetas de todos sus aliados políticos, ¿no? Así como trata de sacarle inventos al hijo del presidente y a su esposa, pues tiene carpetas, como si fuera el CISEN, de todos sus aliados políticos, y hoy quien no le sirve es Alito Moreno, y entonces le saca esa carpeta de investigación para acabarlo políticamente, ¿no? Porque ya estaba, pues, claramente Alito Moreno en una situación política muy compleja por todos los audios que que dio a conocer la gobernadora Laida Sansores, y por los resultados tan catastróficos que tiene en la elección del domingo, y pues él, digamos que llega a darle el último golpe político. Creo que aquí lo relevante del análisis es entender por qué Claudia X González está haciendo esto. Bueno, creo que hay dos teorías, yo me inclino por una, ahorita les diré por cuál. La primera es que quieren echar a Alito Moreno del PRI para buscar a otro dirigente que sea más útil, que no le sea tan incómodo a la alianza del PRIAN rumbo hacia el 24. Esa es la opción, esa es la teoría que yo tengo, ¿no? Esa es la que a mí me parece más lógica. Lo quieren echar a él porque no le es útil, y les da miedo que la presencia de Alito Moreno pueda poner en riesgo las elecciones del año que entra de Coahuila y del Estado de México, y por supuesto eso a su vez complique todavía más el 24. La segunda teoría que me parece también lógica es que quieran echar, que Claudio X González, y Claudio X González es el villano que opera el poder fáctico, el poder económico, ¿no? En realidad no es él solo, sino es él representando a todo el poder económico que ha perdido privilegios durante el gobierno de López Obrador. Y la segunda opción pues sería que quisieran echar al PRI de la alianza, a todo el PRI de la alianza, porque ya no les es útil, y más bien consideran que una alianza PAN-MC pudiera ser más redituable hacia el 24. A mí me convence más la primera opción, que de estas dos opciones que a mí se me ocurren, la de que quieren echar a Alito Moreno, porque no creo que les convenga echar al PRI justo un año antes de las elecciones de Coahuila y del Estado de México, dado que el único espacio donde el PRI les puede ser redituable a la alianza es en el 23, porque recordarle a la gente que el PRI gobierna todavía tanto el Estado de México como Coahuila, y sobre todo en el Estado de México tienen una operación tremenda, ¿no? La van a defender hasta por los dientes muy probablemente, y pues por lo tanto le puede ser útil a la alianza, ¿no? Entonces para mí mi análisis es que Claudio X González y sus secuaces del poder económico quieren echar a Alito Moreno para poner algún títere. En realidad ahí sí no sé quién, porque cualquier personaje del PRI pues están bastante manchados, pero probablemente alguien que sea, uno, menos incómodo, que esté menos manchado, y dos, que pueda ser un títere un poco más manejable, más dócil ante las órdenes que están dando desde el poder económico, ¿no? Pero bueno, yo nada más cerrar esta intervención diciendo que es gravísimo que el poder económico siga sin entender que no tienen por qué estar metidos de la manera en la que están metidos en la política, dado que, repito, nadie los eligió. Si quieren tener poder político, pues que hagan su partido o que se incorporen a uno de los partidos existentes y abiertamente hagan política, se presenten en las urnas y que la gente decidamos si queremos que nos gobierne esta gente o no. Con eso cerraría, mi querido Vicente y mi querido Jaime. Jaime, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Va de nuez?
Así es, pero no hay que olvidar el contexto, querido Vicente. A primera hora de hoy, Mexicanos contra la Corrupción evidentemente lanza este reportaje que, bueno, es parte del libro que presenta Raúl Olmos, pero también lo hace Carmen Arístegui. Entonces, evidentemente, esta es una acción concertada. Presentan esta obra, este libro de Raúl Olmos, como el libro, la obra que ha puesto en jaque a la 4T, lo presentan como el libro que prácticamente desentraña las corruptelas de las 4T. En fin, ¿y por qué sale en estos momentos, querido Vicente? Pues para mí me resulta obvio, ¿no? Me resulta lógico. Después de la paliza que les dieron al arrebatarles 2 gubernaturas claves al PRI, se vienen el año que entra las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Por tanto, yo creo que en el seno del PRI han decidido que ya es tiempo y de intereses creados como Mexicanos contra la Corrupción, a la que se ha sumado Carmen Arístegui, consideran que ha llegado tiempo de meter el acelerador y de seguir con la misma estrategia tratando de desacreditar todo lo que suene a Andrés Manuel López Obrador. Ahora lo intentan nuevamente con su hijo y su nuera, y a mí me parece que más allá de la respuesta que ya has leído tú, sí es pertinente que haya una mayor explicación para que, ¿sabes?, se despeje todo asomo de duda, porque como dice el propio presidente, lo que no mancha tizna. Entonces, estamos ante una guerra sucia que continúa y que va a arreciar precisamente porque lo que va a estar en juego en el 23, querido Vicente, es el Estado de México y Coahuila, nada más. El Estado de México es el vivero más importante, el vivero electoral más importante del PRI, es el bastión del grupo Atlacomulco. Entonces yo creo que va a ser muy interesante esa elección y fíjate que estamos apenas en el inicio de esta carrera, así es que yo creo que todo esto que tiene que ver, por ejemplo, con presentar al presidente como un corrupto o como la siesta impresentable, cascarrabias, viejito de Pepe Cárdenas. Yo no tengo nada en contra de la edad, pero sí cuando estos periodistas como José Cárdenas hace mucho tiempo dejaron de ser periodistas, ahora son correas de transmisión del PRI y de intereses creados. Cuando yo estaba escuchando atentamente todo lo que dice Pepe Cárdenas, y te das cuenta de hasta qué punto Pepe Cárdenas ha envejecido como periodista, no para bien, sino para mal. Es un periodista desinformado, inculto, no entiende nada de la política bilateral entre México y Estados Unidos, lo mueve el odio, lo mueve la bilis, y utiliza puro latiguillo, puro frase hecha para elaborar una columna que el único objetivo que busca es atacar a López Obrador, haciendo de lado la realidad tan compleja que hay entre México y Estados Unidos. Así es que vamos a ver más de lo mismo, querido Vicente, pero con el agregado, con el añadido de que en el proceso pues van a sacrificar en la piedra a Alito Moreno, porque ha dejado de serles útiles a esta coalición. ¿Te acuerdas cuando decían que nada va a romper esa coalición? Pues bueno, Alito ya se ha convertido en un problema y lo van a sacrificar a los dioses y en la piedra de Mexicanos contra la Corrupción. Para cerrar, si me permiten, Renata, maestro Jaime Hernández, ¿qué está pasando? ¿Cómo ven? ¿Hay pronóstico de ustedes, comentario, opinión en torno a esta oposición que el presidente pide sea sólida, sea fuerte, porque es parte de la democracia? Pero, ándale, hay pleito, todo parece indicar, como ya lo señalábamos, entre Alito Moreno y Claudio X González. De hecho, se advierte una rebelión en el PRI luego de la derrota priista del domingo, luego de los escándalos de Alito Moreno. Rubén Moreira, el presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, el diputado priista plurinominal y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, asegura que al PRI le está afectando el neoliberalismo.
Por su parte, hay empresarios como Gustavo de Hoyos Walter, el dedito meñique de Claudio X González, que dice que es deseable ir con Movimiento Ciudadano y no descarta que la alianza abandere a Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo del finado Luis Donaldo Colosio, para el 2024. Dante Delgado ha adelantado que Movimiento Ciudadano no irá en coalición para la elección presidencial del 2024. Bueno, Alito Moreno ya no haya cómo defenderse. Ha denunciado amenaza de muerte de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche. Damián Cepeda, el senador del PAN, el exdirigente nacional del PAN, dice que es mejor una alianza con Movimiento Ciudadano que con el PRI. En fin, tantas aristas. Y lo que para mí nos debe de dejar en claro es que la oposición ni tiene liderazgo y va sin rumbo al 2024. En este momento histórico no hay cómo la oposición, Claudio X González, Gustavo de Hoyos, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, le ganen a la 4T, le ganen a Morena las elecciones por la grande en el 2024, salvo la mejor opinión de ustedes. Renata, te escucho primero. Sí, yo coincido con el presidente. Creo que la gente que no está de acuerdo con la 4T merece una representación más digna. Hoy decía el presidente en la mañanera algo muy interesante, que decía, bueno, cuando nosotros estábamos construyendo Morena, a veces nos acercábamos a priistas de toda la vida a proponer, o sea, a platicarles sobre el proyecto, y estos priistas decían, no, yo nací priista y me voy a morir priista. Bueno, esa gente merece una representación digna. Eso me parece algo de un demócrata, ¿no? De que cualquier demócrata tendríamos que estar contentos por una mejor oposición, menos reactiva, menos vacía de propuestas. Existe, ya lo mencionabas tú, el senador Damián Cepeda del PAN. A mí me parece, por más que no tengo ninguna coincidencia ideológica con él, pero me parece uno de los opositores más serios, porque él no se ha dedicado a reaccionar ante todo lo que hace el presidente López Obrador. Les pongo un ejemplo: cuando el presidente lanza la iniciativa de reforma constitucional al artículo 4 para incluir los programas sociales como derechos constitucionales, él fue de los pocos opositores del PAN que votó en contra y que de hecho operó dentro del Senado para que se votara a favor de esa iniciativa, porque le parecía que era algo que la gente merecía, ¿no? Y que no porque viniera del presidente López Obrador todo estaba mal. Él fue de los pocos que defendió la revocación de mandato, no para que se quedara el presidente, ¿no? Pero diciendo, bueno, es una herramienta democrática para que quienes no estamos de acuerdo con el presidente, por lo menos es alguien que tiene por lo menos tiene principios y es congruente con lo que piensa, ¿no? Y yo puedo estar en total desacuerdo con él, pero puedo respetar que tiene una línea, una ideología con la que yo no estoy de acuerdo, pero que es congruente y que no está dando bandazos de conveniencia y nada más respondiendo ante cualquier cosa que dice López Obrador. A mí me parece muchísimo más peligrosa una oposición que esté siendo operada por poderes fácticos como, repito, X González y sus secuaces, a una oposición partidista, aunque sea de una ideología con la que yo no coincido, como es, repito, el senador Damián Cepeda, pero que sí fueron elegidos por un electorado, por ciudadanos y ciudadanas que no están de acuerdo con la 4T y que tienen su derecho de no estarlo, y que ellos prefieren a una plataforma política que defienda los intereses de las empresas, lo que ellos quieran, ¿no? Pero que alguien que los haya elegido en las urnas de manera democrática y no un poder fáctico como el de X González, que además de todo me parecen mucho más peligrosos, porque si nosotros volteamos a ver la historia de la derecha en América Latina, nos daremos cuenta de cómo esta derecha reactiva es muchísimo más peligrosa. Entonces yo sí soy de las que considera que la construcción de una oposición más seria, que esto, ojo, pondría a Morena en aprietos en algunas ocasiones, lo pondría a Morena a trabajar más seriamente en una agenda
legislativa, programática, electoral, muchísimo más sólida, más seria, estar atentos a lo que la gente quiere, y eso es algo positivo tanto para Morena como para el país. Entonces yo sí soy de las que creo que la oposición del PRIAN, como la tenemos operada por estos personajes oscuros que en su vida han pagado un impuesto, que son clasistas, que son reactivos, es muchísimo más peligrosa a una oposición seria, partidista, como la que ha estado impulsando el senador Damián Cepeda. Mi querido Jaime Hernández, escucho también tus reflexiones, tus comentarios. Mira, yo creo que en México estamos viviendo una etapa de transición fascinante y que tiene que ver muchísimo con esta vieja frase que dice: hemos acabado con el antiguo régimen, ahora esperemos que el antiguo régimen no acabe con nosotros. ¿A qué me refiero? Que no solamente en México, sino en todo el mundo, hemos visto cómo los partidos políticos están de capa caída, hay un elevadísimo grado de desafección, la gente ya no cree en la clase política, en los partidos políticos, porque los partidos políticos durante mucho tiempo se dedicaron a comportarse como estos viejos cines de barrio, digo yo, donde te prometían una película que todo el mundo quería ver y bienvenidos, les vamos a presentar el futuro de México progresista, moderno, centra la gente. ¿Y qué es lo que vemos? Pues es el mismo país de corruptelas, y por eso la gente ya está cansada, está decepcionada. Además, entre los jóvenes, las clásicas tácticas de los partidos políticos ya no pegan, es decir, ya no puedes comportarte como los antiguos partidos políticos y con prácticas de compra de voluntades, compra de votos, o también recurrir al marketing, ¿no? Ahora los candidatos son como estuches de shampoo, ¿no? Basta con que le quites la marca, la etiqueta de Alito, porque ya está manchada, desprestigiada, y le quieras poner la del hijo de Colosio, ¿no? Y creen los expertos de marketing que con eso la gente ya va a cambiar su lealtad y su voto. Y sobre todo siguen echando mano de los viejos estrategas, como el señor Solá, al que el señor Alito contrató. Ese tipo de hacer política ya no funciona, ya no ilusiona a la gente ya no cree en ese tipo de políticos. Y esta situación de este caos, de esa crisis existencial que vive sobre todo el PRI y el PRD, ha representado una enorme ventaja para Morena, que aún no termina de consolidarse, porque también hay que reconocer que Morena está plagada de pleitos internos, rencillas, disputas. Por eso no hay la menor intención de abrir el melón, partir el melón del famoso censo en el partido. Es muy complejo lo que está pasando, y esto ha sido una ventaja para Morena. El hecho de que el PRI anden como pollo sin cabeza, el PRD se ha reducido a la imagen de Jesús Zambrano, cada vez encogiéndose, ya parece una caquita que se derrite bajo el sol. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, que también siguen con el clásico marketing de a quién escogemos que sea guapo, atractivo, el nombre, eso ya no funciona. Entonces, yo creo que el presidente tiene razón en el sentido de que México necesita de una oposición, pero que sea una oposición que ofrezca un programa, una plataforma política mínima. Y la verdad es que yo no veo en el paisaje, no veo ni un solo marquitititito ¿qué propuestas lleva? O sea, Alito, ¿cuáles son las propuestas? Nada, hay ausencia completa de plataforma. Yo esta mañana, cuando estaba viendo la explicación magistral de López Obrador en términos de geoestrategia y cómo México tiene que buscar la alianza con América Latina, y puso cómo iban avanzando las alianzas de los mercados internacionales, a mí realmente me sorprende que este hombre, a pesar de su edad, es como el Bernie Sanders estadounidense, lo tiene muy claro. Y por eso mismo yo digo, ¿cómo vas a atacar, como Pepe Cárdenas, con argumentos tan arcaicos, a un hombre que está muy preparado, que conoce muy bien el tema, que lo domina? López Obrador,
Entonces, para mí, yo creo que todavía va a pasar algún tiempo para que alguien desde Morena llegue para llenar los zapatos de Andrés Manuel López Obrador. Pero la verdad, si te soy muy franco, no veo por dónde la oposición pueda consolidarse realmente yo creo que en estos momentos la oposición, tanto el PRI, sobre todo el PRI y el PRD, necesitan iniciar su travesía del desierto y regresar dentro de unos años con propuestas nuevas, con un nuevo rostro, nuevas generaciones, porque de otra manera yo creo que México necesita urgentemente de una oposición que no solamente adopte los viejos reclamos del pasado o levante los viejos panfletos del pasado, no, tiene que idear su propia plataforma política, por ejemplo, en los campos de seguridad nacional, por ejemplo, calentamiento global, por ejemplo, la utilización de combustibles fósiles y no utilizarlo como un mero reclamo electoral, por ejemplo, derechos humanos, por ejemplo, derecho de las mujeres, por ejemplo, que yo creo que se tiene que rediseñar, y en eso yo celebro que López Obrador haya asumido esta actitud frente a Estados Unidos. México necesita redefinir su política exterior frente a Estados Unidos, porque ya no es una política internacional, es una política interdoméstica, y el hecho de que el presidente de México le plante cara a Rubio, a Bob Menéndez o a Ted Cruz, a mí me parece excelente, porque imagínate qué ridículo va a ser que el presidente le diga a Esteban Moctezuma, nuestro embajador: ¡ay, Esteban! Por favor, dile a Rubio, a Ted Cruz, que vayan y chiflen a su madre. No, ¿para qué hago eso? Mejor se los canto directo, ¿no? Porque ya no son relaciones internacionales. Estados Unidos no está en Timbuktu, está aquí arriba, al lado, es nuestro vecino. Entonces yo creo que hay una enorme sabiduría de López Obrador, y lástima que incluso necesitamos también, sobre todo, querido Vicente, de nuevos periodistas, ya, porque de verdad, Pepe Cárdenas, hay mucha gente que ya parecen garbanzos quemados, ya no funcionan, son cartuchos quemados. Estamos viviendo ante una nueva realidad, y nosotros, los políticos, los periodistas, los profesionistas, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Entonces, sí, urge, en resumidas cuentas, una nueva oposición, pero una oposición que sea imaginativa, que esté conectada con el mundo, que esté conectado con los pobres, con los ricos, con la clase media, que entienda cuáles son las principales amenazas, el calentamiento global, los derechos sobre todo de la mujer. En México necesitamos defender los derechos de la mujer, los derechos de la niñez, temas de salud mental, temas de salud, de educación, en fin, hasta que no llegue un político. Y yo creo que en ese sentido López Obrador es irrepetible, pero hasta que no llegue un político realmente que tenga formación académica, intelectual, que tenga un impacto intelectual, pero todos los políticos que tenemos, hasta el señor Labastida, el ridículo que hace, el señor Talitititito con sus inyecciones de Botox, esto ya parece un circo, parece la jaula de las locas. Entonces yo creo que de verdad necesitamos sí apostar por una nueva clase política de plano, querido Vicente. Mi querido Jaime, cerremos invitando a la gente, porque en un rato también te vas a lanzar en vivo en una transmisión a través de tu canal de YouTube, y has estado publicando en Twitter, y obviamente invitar también a la gente que revise lo que publican en el gran periódico La Jornada. Querido Vicente, muchas gracias como siempre, gracias por tu generosidad, por tu no mezquindad, cosa que celebro, y solo la gente inteligente y generosa no es mezquina, y eso se agradece y hay que tomar en cuenta. Te agradezco mucho. Sí, váyanse suscribiéndose a nuestro canal, vamos creciendo poco a poquito, échenos la mano en No Apto para Cínicos, búscalo en YouTube, suscríbanse, denle a la campanita para que les avisen cuando iniciamos transmisión. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes, en Jaime Journo en Twitter, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada, donde seguimos haciendo seguimiento de lo que está ocurriendo en la cumbre de Los Ángeles, pero también el
empuje de esta caravana que ha salido y que está a trancas y barrancas tratando de alcanzar la frontera norte. Muchas gracias y un saludo y un abrazo a nuestra querida Renata. Gracias, mi querido Jaime. Renata Turrent, gracias por acompañarnos en la mesa de diálogo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente también para que siga tus opiniones en redes? Muchas gracias. A mí me encuentran en @rturrent en Twitter y en Instagram. Me pueden ver los miércoles en Capital 21 en mi programa que es El Aquelarre. Ahorita estamos entre temporada y temporada, entonces son repeticiones, pero tenemos muy buenas sorpresas dentro de unas cuantas poquitas semanas que regresamos con nuevos episodios. Y bueno, mandarle un grandísimo abrazo a mi querido Jaime, otro enorme a ti, a todo el equipo de producción y por supuesto a nuestra queridísima audiencia. Así es. Te agradezco, mi querida Renata. Y saludo, aprovecho para saludar desde el espacio en el que me encuentro en la República Mexicana, hasta allá, en donde transmite desde cualquier lugar de Kansas City, Missouri, el querido